Buenas, no sé si decir buenos días o buenas tardes, porque eso dependerá, o buenas noches, dependerá de a qué hora cada uno enciende su computadora para ver estas clases que estamos iniciando. Muchos no me conocen, otros sí. Mi nombre es Néstor Míguez. Ustedes van a tener conmigo en este módulo la parte de fe y compromiso social y luego en otro módulo la parte de interpretación bíblica. En primer lugar quiero agradecer también a mi hijo Esteban, que se ha dispuesto a colaborar conmigo en tomar, editar, producir y disponer para que todos ustedes tengan este material. Vamos a empezar con el módulo de compromiso y social a la luz de las Escrituras. Esta será nuestra primera clase que tendremos hoy. En la próxima clase de este módulo haremos un recorrido por el metodismo en distintos momentos y su compromiso social, y las dos siguientes clases, la tercera y la cuarta, van a estar dirigidas a así una fundamentación y explicitación más teológica vinculada con las problemáticas más específicas de nuestro propio contexto argentino y latinoamericano. De manera que, siguiendo este plan, hoy vamos a comenzar con la parte de fundamentación bíblica para este tema. Nos invita la Biblia a un compromiso social. Estas dos realidades, la fe que profesamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, en Dios nuestro Creador, en la posibilidad de fraternidad que nos da el Espíritu Santo, tienen que ver con compromisos sociales que nos involucran en conflictos y situaciones que de alguna manera se dan en el mundo secular, político, económico y demás. ¿Qué nos dice la Biblia a este respecto? En ese sentido, hoy vamos a señalar algunas expresiones bíblicas que nos ayudarán a visualizar cómo desde el testimonio de la palabra de Dios se vincula la fe con el compromiso social. Quizá el primer compromiso, más que social, es el compromiso hoy tan mencionado, que es la cuestión ecológica. En la creación misma, Dios compromete al ser humano, aquella primera pareja creada a imagen y semejanza de Dios, los compromete en el cuidado de su creación. Ya el capítulo 1 le va a señalar Dios al ser humano que tiene una responsabilidad sobre el cuidado, el señorío de la creación. No para hacer lo que quiere, menos todavía para destruirla o ponerla en riesgo, sino justamente para ser co-creador con Dios, para ir acompañando la creación de Dios con su trabajo, en su desarrollo, en su población del mundo. Esta tarea que Dios le da al ser humano, que se muestra en que pone el jardín del Edén para que Adán, el hombre usado en este caso como varón, mujer indistintamente, pudiera labrar el huerto, pudiera hacerlo producir. Luego de la destrucción del diluvio, este compromiso ecológico aparece nuevamente en la persona de Noé y su familia. Nuevamente Dios promete que no va a volver a destruir toda vida en el planeta. La palabra planeta es más nueva, por supuesto, sino
que va a preservar la vida, pero es el ser humano quien debe nuevamente asumir la tarea de respetar y acompañar esta voluntad dadora de vida de Dios que se simboliza en el pacto que tiene como expresión visible el arco iris. Los hijos de de Noé, son los que van a ir poco a poco poblando la tierra. Y ahí se señala muy claramente a lo largo del capítulo 10 del Génesis que de cada descendencia de Adán, de sus hijos, de sus nietos, se va a ir formando distintos pueblos. Y se aclara que cada pueblo forma con su territorio, con su lengua, con sus familias, con sus naciones. Es decir, hay un segundo momento que ya no es la creación en su forma de naturaleza, digamos así, sino que es la creación de pueblos, hasta llegar finalmente a la creación del pueblo de Israel, que se va a llamar después Israel, a través del patriarca Abraham. La formación de un pueblo es un hecho político. La formación de los pueblos, más cuando se especifica que les da sus tierras y sus naciones, está generando justamente lo que es la política, la conformación de pueblos organizados que ocupan territorios, que construyen culturas y que lo hacen de una pluralidad de maneras, en una diversidad de formas. De manera que ya en la creación de pueblos hay un hecho político que se expresa. E incluso ya con Abraham y la formación de aquel pueblo que va a ser nación entre naciones, ya si uno mira el capítulo 14 del Génesis, se ve como tempranamente interviene también en conflictos políticos con otras naciones. Hace alianzas, se opone a otros, rescata botines. De manera que uno podría decir que en los primeros 15 capítulos de la Biblia ya se ha introducido claramente dos elementos fundamentales de nuestro compromiso: el compromiso ecológico y la dimensión política. Más todavía cuando, reloj de mi abuelo, cuando aquel Israel naciente es cautivo en Egipto y Dios interviene a través de las figuras de Aarón, Moisés y Miriam para liberar ese pueblo. Incluso uno podría decir que hay un momento político muy claro cuando Moisés tiene que hacer gestiones ante el faraón. Tiene que ir y negociar con el faraón en distintas oportunidades hasta que finalmente se produce la salida de Israel de Egipto, ese cruce del Mar Muerto, la destrucción del ejército, la ocupación de tierras. Todo eso son hechos políticos en los cuales Dios mismo interviene e interviene también a través de los dirigentes que Él mismo ha escogido para ese pueblo. Cuando se instala la monarquía, podemos ver la discusión de Samuel con los ancianos de Israel, donde se discuten las distintas formas de gobierno, hasta una forma más tribal, hasta una forma más elaborada desde un consejo de ancianos, hasta llegar a la forma monárquica, que es la que es elegida por los ancianos con la oposición del propio profeta Samuel. Pueden leer esto en 1 Samuel capítulo 8. Los conflictos políticos siguen. Todo el libro de 2 Samuel es una guerra de sucesión por el trono de David. Ahí claramente se ven hermanos enfrentados con hermanos y incluso hijo enfrentado con el padre.
por el hecho de quién ocupa el trono. Son disputas políticas que ocupan una gran parte de la narrativa de los libros históricos. Y finalmente, ¿quién puede desconocer el compromiso político de los profetas? Amós, Isaías, Miqueas, en la primera parte, antes del exilio, Ageo, Joel, en la vuelta del exilio, Jeremías. Una lectura atenta de estos libros proféticos nos va a mostrar cómo todos estos profetas, de una forma u otra, van interviniendo en nombre de Dios, con la palabra de Dios, en los distintos conflictos políticos y en los distintos momentos y decisiones políticas que hacen a la vida y testimonio del pueblo de Israel. Y al retorno del exilio hay una pluralidad de proyectos políticos en conflicto. El conflicto de Nehemías con aquel sector, los pobres de la tierra, que habían quedado durante el cautiverio del exilio, ¿no? El conflicto entre los retornantes y este pueblo de la tierra ya marca claramente cómo hay nuevamente una disputa política, una disputa que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con los distintos tipos de alianzas, que tiene que ver con la conservación de una identidad nacional afirmada en ciertos parámetros, pureza racial, contemplación de ciertos rituales, frente a otra visión, como podría ser la del propio Isaías en sus textos finales, a partir del capítulo 55, donde justamente critica esta visión nacionalista del proyecto político de Esdras y Nehemías, para hablar de que el Israel retornante tiene que ser luz para las naciones, tiene que ser inclusivo en su testimonio. Y si bien nosotros no tenemos los libros del llamado intertestamento, como por ejemplo los textos de los macabeos, allí también se ve una fuerte lucha política entre este grupo dirigente de los así llamados macabeos o asmoneos frente al poder griego de las distintas dinastías que estaban ocupando la región.